Los estudios que intentan decir el cuerpo enfermo en su dolor sobre lo que busca avanzar la antropología médica concuerdan en confesar lo inaccesible entre el cuerpo que padece y el que escribe sobre una cierta laguna de la experiencia del cuerpo doliente que permanece impronunciable, indistinguible, indecible. Incluso aseguran que esa distancia entre el cuerpo y su decir en palabra permanece infranqueable, en buena medida incluso para los pacientes, lo que vuelve más esquiva la frontera del cuerpo que intenta hablar su dolor. Quizá la posibilidad de hacer del cuerpo propio casa de estudio reescriba la indecibilidad como urgencia, urgencia de volver a la palabra. Alina Scarry, investigadora y catedrática inglesa, asegura que un cuerpo en dolor pervive de un estado presimbólico del lenguaje, pues, cuando su experiencia es extrema, el cuerpo se experimenta por completo, escapado a la posibilidad de articulación significante. Cuando el cuerpo duele con tal intensidad que no puede emitir palabras sino lamentos, el lenguaje deviene tan inaccesible como impensable. El dolor intenso es capaz de destruir al mundo, alejando al cuerpo de su posibilidad enunciante, de su existencia narrativa. Ver un cuerpo en la profundidad del dolor es ser testigo de la destrucción del lenguaje. Verlo volver del dolor es presenciar el nacimiento mismo del lenguaje. Al habitar un cuerpo que urge de esta forma, su vuelta al lenguaje y al ser la experiencia de su cronicidad, aquello que encinta la necesidad por desaparecer en el lenguaje, este estudio es, en principio, un ejercicio por conocer las palabras que hacen el cuerpo en la obra de dos sujetos cuya elección y presencia nodal los anima a funcionar como cuerpos flotantes en un entorno acuoso de fluidez, superficie y densidades variables. En el ejercicio de la escritura se buscan los intercambios de reflexibilidad y opacidades que enlazan la vivencia del cuerpo con el proceso de escritura en la obra de arte. Buscar ese cuerpo que se hace en la escritura y en su deshacerse constituye su propuesta estética. Conocer las palabras en el sentido al que apela la sabiduría china poco tiene que ver con la definición lúcida o con la inteligibilidad de los términos si no se ejercita una escucha sensible a las alusiones no intencionales del discurso, fijando la atención en el gesto que anima la escritura, no siempre del todo visible, cuando su ejercicio se ofrece como creación estética. Conocer las palabras para entender el modo en que el lenguaje esculpe las percepciones da forma a lo que vemos, sentimos al tacto y percibimos en la escucha. Conocer como ejercicio de percepción. Conocer haciéndose disponible a. Abandonarse en el desprendimiento de toda disposición particular, intentando no hacerse de una idea, juicio, tesis o criterio perseguido de antemano, sino haciendo del proceso de contacto, recepción e integración de un cuerpo de disposición corporal y mental. Situar el pensamiento en el cuerpo y no exclusivamente en la mente, siguiendo el orden de la razón, como lo hace el pensamiento chino, es un ofrecimiento que se hace disponible como enseñanza a la necesidad de involucrarse corporalmente con él y los sujetos de estudio. Se experimenta en la distensión de la propia morada la capacidad de advenir en el estudio y la entrega a la palabra. Recorrer los caminos en los que la palabra ha quedado muda frente al dolor. Buscar, no el saber crispado al que se refiere François Jullien. Al estudiar comparativamente los orígenes de la filosofía griega y china como ese saber científico que ansía el desarrollo contundente en la constitución de un objeto de estudio, sino aquella sabiduría acaso imperceptible, no grandilocuente, que busca ante todo un saber comprensivo, que entiende que el comprender por el camino intelectual sobre una perspectiva única, reducida o aferrada, no alcanza, y que vuelve necesario intentar una forma de conocer que atienda a la comprensión como un estado o actitud humana. Para que la manera de ver comprenda la manera de ser, este estudio centra su cuerpo y mirada entre la respiración y las pulsaciones sobre un terreno compartible, el cuerpo que escribe, cuerpos que hacen de la escritura su gesto comprensivo.